Soy Arturo Martín Morales Crespo y este es su programa Líderes Empresariales a través de radio y televisión Canaco de Veracruz. Gracias, como cada jueves que está usted acompañándome una hora y que me da su valioso tiempo para platicar con usted acerca de lo que es el liderazgo empresarial. Hoy tengo para usted un tema que es por sí mismo sumamente interesante. Y estamos hablando de las pymes o las MPymes, MIPYMES. ¿Por qué? Porque son micro, pequeña y mediana industria. Nada más son la principal actividad que crea empleos en el país. Esto es las pequeñas, medianas industrias. Incluimos también a las micros, porque las micros son una cantidad impresionante de lo que forma en México el sector comercio. Por supuesto, hay empresas de comercio, de servicios financieros y servicios no financieros. Nada más para que usted se dé una idea, a nivel nacional, en México existen más de 8 millones de pequeñas y medianas empresas y micro. Para ser más exactos, 8.126.566 micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto es lo que al país le da movimiento desde el punto de vista económico y las que intervienen importantemente en el Producto Interno Bruto. En el estado de Veracruz tenemos 276.739. Vamos a cerrarla a 277.000 empresas en el estado de Veracruz. Y aquí es muy importante empezar a ubicar en dónde es el sector que más produce y que más ocupa empleados. Miren, por ejemplo, en Veracruz, en el estado de Veracruz, en el sector comercio, tenemos 128.472 micros, pequeñas y medianas empresas, que vienen a representar el 45.42% de este sector de las micros, medianas y pequeñas empresas. A nivel nacional, el sector comercio representa 2.227.000. A nivel nacional representa el 5.76, pero imagínense usted que solo en el estado de Veracruz este sector representa el 45.42 de todas las pequeñas y medianas industrias. En los servicios privados no financieros, en estos servicios privados no financieros incluimos todo lo que es ingeniería, lo que son servicios, educación, todo lo que no es financiero. Esto representa 113.089 empresas para un 40.86. A nivel nacional es 1.868.000 y es el 6.05% de estas empresas. Y en las manufacturas, lo que son las fábricas, hay 29.432, representan el 10.53. Y a nivel nacional representan el 5.5. Quiere decir que en Veracruz, estado realmente quien mueve la economía son las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es tan importante y por eso es que debemos tomar conciencia de que si yo tengo una micro, mediana empresa o mediana, pequeña, o si quiero emprender para seguridad mía y para lo que aportan estas empresas o estas entidades a la economía del Estado, es un compromiso social muy fuerte. Por eso es que debemos primero ubicar en qué sector queremos emprender. Le voy a dar la clasificación de las empresas, cómo es que se clasifican en micro, en pequeñas y medianas empresas. Las microempresas son en todos los sectores, es decir,
puede ser de servicios, puede ser de comercio, puede ser de manufactura, y no deben tener más de 10 empleados. Esto es la primera A de clasificación. La B, el monto máximo de sus ventas es de 4 millones de pesos al año. ¿Es sencillo? La micro. Hasta 10 empleados y no más de 4 millones de facturación al año. Es decir, cualquier empresa que factura sobre 350,000 pesos mensuales cae en una microempresa. Una empresa pequeña, aquí sí ya empieza a diferenciarse en qué rubro están. Por ejemplo, una empresa pequeña en el sector de la industria y servicios pueden tener de 11 hasta 50 empleados. Le repito, en el sector de industria y servicios pueden tener de 11 hasta 50 empleados y facturar hasta 100 millones de pesos al año. En el caso de las empresas pequeñas del sector comercio, aquí ya es diferente, ya no es como en las micros que son de cualquier rubro, hasta 10 no, hasta 10 empleados, no, aquí ya empieza a diferenciarse. Entonces hablamos de que en el sector de industria y servicios de 11 hasta 50 empleados para hacer una pequeña empresa y facturar hasta 100 millones. En el caso de las empresas pequeñas del sector comercio, el número máximo de empleados es hasta 30 y pueden facturar hasta 100 millones de pesos y deben tener un tope máximo de 93 por una combinación que se hace ahí, pero no es el momento de entrar en fórmulas matemáticas. Aquí lo importante es que ubiquemos cuál es la pequeña empresa. Y recuerde que esto es, aquí ya se hace una diferencia en donde el comercio es hasta 30. ¿Y por qué hay una diferencia entre lo que son industrias y servicios? Bueno, cuando es una empresa de comercio, no requiere de una fuerza de ventas especializada, ni tampoco de tecnología, porque es una empresa que comercializa. De ahí viene su nombre, los comercios. Entonces, por eso son hasta 30 empleados. ¿Por qué en una de industria ya se le da la oportunidad de que sea hasta 50? Porque ahí sí necesitan vendedores, ahí sí necesitan tecnología, y entre vendedores y tecnología es la otra tolerancia de 20 trabajadores para que la empresa en total tenga 50 y 100 millones de pesos de ventas al año. Es decir, aproximadamente unos 8.200.000 pesos mensuales en el caso del tope máximo de ventas. Muy bien, esas son las empresas pequeñas. Ahora, las empresas medianas en el sector de comercio tienen entre 31 y 100 trabajadores, mientras que el de servicios e industrias de 51 hasta 100 trabajadores. Aquí sigue siendo la misma circunstancia. De 31 en adelante trabajadores en el comercio ya se considera una mediana empresa. Cualquier supermercado que tenga 2 o 3 sucursales ya se convierte en una mediana empresa. ¿Por qué? Porque va a tener más de 31 trabajadores. Recuerde que como no tienen necesidad de fuerza de ventas, por eso se les deja un margen más pequeño. Y esto es en lo que se refiere a las pequeñas. En el caso del sector de industria, el rango de trabajadores es desde 51 hasta 250. Aquí ya no es como en el caso de los comercios, que son hasta 100. Aquí la industria puede tener hasta 250 y sigue siendo una empresa mediana. Esta es la diferencia, cómo se clasifican en las pymes, desde la MPymes, MIPYMES, que quiere decir micro, pequeña y mediana industria. Luego entonces ya una mediana empresa, si ya es del sector industrial, tiene hasta 250 trabajadores, si es del sector comercio, tiene hasta 100. Este es el rango importante por todos los requisitos y trabajadores que requiere una empresa que fabrica, en donde además tiene que contratar técnicos, tiene que contratar personal especializado en el uso de maquinarias,
tienen que darles capacitación, tienen que contratar personas para capacitación. Entonces, por eso es que el sector industrial, siendo una empresa mediana, tiene una tolerancia hasta 250 trabajadores. Y su facturación es entre 100 y 250 millones y tienen un tope máximo de 250 millones de pesos. Es decir, con todo y tantos trabajadores que tengan en el sector industrial, que son desde 50 hasta 250, lo más que pueden facturar es lo mismo que factura una empresa de comercio, 250 millones. Se les permite tener más trabajadores, pero no más facturación. Automáticamente, en el momento que pasan de la facturación o de los trabajadores, en ese momento ya dejan de ser de este gremio de pequeñas y medianas empresas y ya se convierten en una gran empresa y entonces entran en otro catálogo para el punto de vista de pago de impuestos y todo lo que trae consigo una gran empresa. Así, a grandes rasgos, hemos tocado lo que es la clasificación para las pequeñas y medianas empresas. Son tan importantes que miren, nada más para ponerles a ustedes un ejemplo de lo que ha sucedido con la pandemia que estamos pasando. Usted recuerda que hubo un plan del gobierno en donde dijo que iba a apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Imagínense usted las medianas empresas industrializadas que tienen hasta 250 trabajadores o las de comercio que tienen hasta 100 trabajadores y el gobierno del estado de Veracruz invirtió 100 millones de pesos para 10,000 créditos, cuando en el estado de Veracruz hay 276,000 micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, no alcanzó en lo absoluto más que para las microempresas. El gobierno invirtió 100 millones cuando debió haber invertido 2,800 millones de pesos para cuando menos dar 10,000 pesos a cada una de las empresas. Desafortunadamente, ni así podían haber tenido un apoyo porque una empresa que tiene, ya no le ponga usted el tope, sino póngale 100 empleados con un bono de 10,000 pesos en lo absoluto, ni siquiera para pagar el salario de un trabajador con todo y prestaciones. Por esto era tan importante que el gobierno aportara. No le estaban pidiendo los empresarios que les condonaran impuestos, no le estaban pidiendo que les dieran dinero. Lo que estaba pidiendo la pequeña y mediana empresa era que les bajaran un tanto los insumos como la energía eléctrica, por ejemplo, que les pospusieran el pago de cuotas del IMSS, el pago del IVA, por ejemplo, y que hicieran un acuerdo para irlo pagando poco a poco para así poder salvar el empleo. Ustedes saben que en este momento el empleo no se ha recuperado. De como estábamos el año de 2019 a lo que atravesamos en el 2020, al final, el INEGI ha comprobado que todavía hay de los 11 millones a nivel nacional que se perdieron, todavía quedan 3 millones por recuperar. Y eso no se han recuperado a plenitud porque los salarios no están siendo los mismos que el año anterior. A grandes rasgos, esto es lo que compone el sector de las pequeñas y medianas industrias. Ahora bien, hace unos días daba yo una charla en una de las universidades de este puerto acerca del manejo de las pymes. Y uno de los asistentes me preguntaba que por qué fracasan tanto la pequeña y mediana industria. Fracasan porque este programa es de líderes empresariales y fracasan porque en la mayoría de estas empresas falta liderazgo. Y ahora les explico por qué falta liderazgo. Porque miren, una empresa mal ubicada, que no esté en un sector de la población que tenga atractivo para el cliente, se cambia de domicilio y sale adelante. Una empresa
que no tenga un fondo económico poderoso, se apalanca con el banco, hay una inyección económica y sale adelante, aunque no siempre, ¿eh? Por eso también es administración y el liderazgo, pero cuando menos se refacciona y sale adelante. Pero una empresa falta de liderazgo está condenada al fracaso. ¿Qué debe conocer entonces un líder de una micro, una pequeña y una mediana empresa? Si usted tiene una microempresa que tiene a lo mejor 2 trabajadores, usted tiene que pensar mucho antes, si es que va a abrir un negocio. Si ya lo abrió, también tiene que pensar mucho. El objetivo inicial de un líder es pensar, analizar posibilidades, analizar fortalezas, analizar en qué soy débil, analizar el entorno, quiere decir analizar el mercado. Y si el líder tiene esta visión, puede empezar a tomar las acciones correctas. Por ejemplo, si está en un sector, él ya hizo su inversión y la inversión es cuantiosa porque no importa que tenga 3, 4 empleados, pero tiene que pagar la nómina de 3, 4 empleados, tiene que pagar una renta, tiene que pagar la energía eléctrica y tiene que pagar impuestos e insumos. Por lo tanto, entonces debe de planear cuánto es, primero, sus necesidades. Después tiene que planear cuánto debe de ingresar para esas necesidades cubrirlas, durante cuánto tiempo y cómo va a ir creciendo. ¿Saben ustedes que desafortunadamente lo que hace cualquier persona que abre un negocio es pensar que todo lo que ingresa es para el vencedor? Es decir, ya cayó en el cajón y ahora ya puedo disponer de ello. Y así de simple no lo es. Pero después de un pequeño corte regreso con ustedes para seguir charlando porque vamos a empezar a entrar en materia de cómo administrar un pequeño negocio. Regreso en 2 minutos. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567 9261 96. Somos Proba. Quinosono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamiento de desinfección en ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral.
La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED 99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Estábamos hablando de cómo administrar o cómo empezar a administrar un negocio desde el punto de vista de liderazgo. El líder debe de prepararse. Si usted conoce su negocio, debe de asesorarse para que no solamente tenga el conocimiento, sino tenga el conocimiento primero de cómo capacitar a sus empleados. Segundo, de cómo controlar los gastos. Vea usted lo que le estoy diciendo, cómo controlar los gastos. Hay empresas que por sus características, vamos a suponer que es una pequeña empresa que tiene hasta 25 trabajadores, pero que por sus características requiere de 5 vehículos. Para saber qué utilizar y cómo esos vehículos, administrarlos, usted tiene que hacer una estructura, un sistema para vehículos, en donde tenga usted que hacer la tabla de depreciación de cada vehículo que va a descargar con Hacienda. Tiene que usted hacer una tabla de cuántos kilómetros va a recorrer por día, semana y mes, para que una vez que usted sabe cuánto va a recorrer, sabe cuánto necesita de gasolina, cuánto necesita para llantas en determinado momento que las llantas se empiecen a terminar, cuánto de los servicios. ¿Cómo se saca esto? Es muy sencillo. Si usted, por ejemplo, sabe que va a recorrer un vehículo 25,000 kilómetros en un determinado tiempo, puede ser que esos 25,000 los recorra en un año, entonces usted va a tener que comprarle a ese vehículo llantas, un juego de llantas. A ese vehículo tiene usted que cargarle gasolina, 2 tanques a la semana. A ese vehículo tiene usted que hacerle 5 servicios de cambio de aceite. A ese vehículo, todo lo que tenga usted que gastar en un año con 25,000 kilómetros. Después de eso, entonces usted divide los 25,000 kilómetros entre el total de lo que va a gastar en el vehículo. Vamos a suponer que le va usted a gastar 10,000 pesos al año. Entonces, esos 10,000 pesos los divide entre 25,000 y el factor que le dé es el precio que usted va a pagar por kilómetro recorrido. Entonces, si una camioneta de reparto hace 100 kilómetros por día, lo que usted va a pagarle es, a lo mejor está pagando a 80 centavos el kilómetro con todos los gastos que implican gasolina, llantas, servicios, etcétera, y usted le va a dar 80 centavos por kilómetro multiplicado por 20 por 100, entonces quiere decir que le va a dar 80 pesos diarios para gastos a ese vehículo. Y ya no tiene usted que estar calculando a cada rato, ya no le tiene que estar pagando las notas al conductor del vehículo, nota que le traiga, nota que le paga. Eso no, porque hay muchas fugas. Cuando usted estandariza esto, cuando su negocio está administrado de esta manera, no hay manera de que usted empiece a tener fugas en gastos que en muchas ocasiones no son hechos y que consiguen facturas, consiguen notas los conductores de los vehículos o cualquier gasto que usted tenga, y de esta manera va a evitar que tenga usted fugas. Otro de los aspectos que es fundamental es que deben de manejar las micros y pequeñas empresas son los proveedores. Los proveedores, aunque usted no lo crea, es una de las fugas más importantes que hay en un micro y pequeño negocio y también en una mediana industria. ¿Por qué?
porque si no está usted teniendo un recibo estricto de la mercancía que entra a su negocio, le pueden llegar faltantes si usted no se da cuenta. O bien, las empresas no lo hacen, pero los que surten, esos sí sustraen alguna mercancía. Y al sustraer la mercancía, son pérdidas para usted que no las está visualizando, que no las está de alguna manera contabilizando. Por eso es muy importante, cuando en su negocio reciba un proveedor, si usted no puede vigilar permanentemente o no puede estar presente en el recibo de la mercancía, usted tiene que poner una persona asignada que dé fe de que lo que están poniendo en la factura que están entregando sea fiel a lo que viene en la mercancía. Con esto es evitar otra fuga y va usted acumulando en su sistema de administración muchas cosas importantes que se fugan en los pequeños y micronegocios porque no se tiene este control. Y esto necesita usted asesorarse de quien sepa o de quien pueda sistematizar. Mire, yo le sugiero y le recomiendo que si usted es un empresario y tiene un negocio y no está suscrito a ninguna de las cámaras que hay en la comunidad, se inscriba, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Veracruz, Servicios y Turismo de Veracruz. Hay una entidad que se llama incubadora empresarial. Aquí en esta incubadora no le cuesta a usted más que ser socio de Canaco. Lo que usted paga es su membresía anual y con esa membresía anual tiene derecho a todos los servicios que tienen en Canaco, entre ellos la incubadora empresarial. En la incubadora empresarial, si usted ya es empresario, le van a ayudar a cómo manejar su negocio. Si usted no es empresario y quiere emprender, le van a enseñar y le van a mostrar el camino de en qué negocio puede emprender. Aunque usted tenga una idea, ahí va a encontrar que hay muchas ideas donde usted va a poder ubicar en dónde quiere poner su inversión. Esto es muy importante si usted ya abrió un negocio para que venga, se allegue de los conocimientos y comprenda cómo es que puede usted manejar esta micro, pequeña o mediana empresa que tenga. Mire, por ejemplo, hay negocios que son los más rentables y esto nos arroja las estadísticas del año de 2020 a pesar de la pandemia y que siguen vigentes hasta la actualidad. Los negocios más rentables ahora en el país son la producción agropecuaria. Gracias a las relaciones que se han tenido en los años anteriores con los gobiernos pasados, con los Estados Unidos y a través del Tratado de Libre Comercio, las frutas y las verduras es uno de los negocios más rentables porque Estados Unidos los compra al mejor precio. Y lo que se requiere es una asesoría para que pueda tenerse la importación de estos. Por ejemplo, el aguacate. Usted sabe que el aguacate incluso en el estado de Michoacán, por ejemplo, lo que el aguacate produce es más todavía que lo que produce el petróleo ahora en Campeche. Así es. Entonces, lo que tenemos que buscar es los mercados más productivos. Pero vamos a suponer que a usted no le gusta la agricultura y que no tiene para invertir en unas áreas grandes de terreno, porque ahí se requieren hectáreas para los frutos y las verduras. El turismo. El turismo es otro de los sectores donde la inversión ahora están pasando ya por una crisis, pero está nuevamente reactivándose la economía y el turismo es uno de los sectores más importantes. Los servicios a empresa, si es tecnología o es servicios, por ejemplo, el servicio que ahora está teniendo gran auge es el de sanitización, el de vender productos para sanitizar, antivirales, antibacteriales. Tenemos un joven que es Carlos Montenegro y que ahora está exportando gel a Estados Unidos y Canadá. Él
había emprendido en otros negocios y cuando vio la oportunidad con la pandemia, hoy hace miles de envases de gel, llena contenedores y los exporta a Estados Unidos y Canadá. Carlos Montenegro es un joven veracruzano y él emprendió en este negocio y la administración está en manos de un hermano, el marketing en manos de una hermana de él, es un negocio familiar y están siguiendo todos los cánones cómo se maneja una pequeña industria. Este es un ejemplo muy claro. Hay la moda. La moda es otro de los grandes negocios ahora para emprender. Usted puede tener una tienda, una boutique, una serie de tiendas. También la ropa de segunda mano que viene por pacas de varias partes de Estados Unidos. Ese es un negocio en donde es de lo más rentable que hay. Las comidas y las bebidas, los idiomas. Los idiomas es algo que es importantísimo. Usted ve cómo tienen en las diferentes marcas de escuelas de inglés, y este es un negocio que está caminando por las necesidades, pero no solo de inglés. Recordemos que hoy el mandarín, el chino, el japonés son idiomas que están realmente por la necesidad, y este es uno de los más importantes nichos de mercado. Y también están las tiendas online. ¿Quién en este momento no hace pedidos a las grandes cadenas, pero ahora las pequeñas y microempresas, para poder sobrevivir y que no se las coman las grandes empresas, están utilizando online? Esta tecnología se piensa que es muy costosa, pero hay quienes por una pequeña cantidad le pueden a usted hacer una plataforma para que su negocio tenga pedidos online. Pero de esto y un poco más de las micros, pequeñas y medianas industrias, seguimos platicando. En 2 minutos regreso con ustedes. Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 2292 2356 24. Zeus, Monitoreo Vial, el centro en movimiento. Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de Zeus Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes. Los parquímetros son una herramienta de acomodo vial. Es muy importante para el Centro Histórico de la ciudad y bueno, aparte nos da el beneficio de tener unas calles bien pavimentadas, remodelaciones en algunas áreas del centro histórico, sobre todo escuelas. Y esto es muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del centro histórico del puerto. Rehabilitación de monumentos, luminarias, mobiliario urbano y forestación. En 2019 se hizo una inversión de 11 millones de pesos. Remodelación de Avenida Landero y Cos desde Esteban Morales hasta Plaza de la República. 7,000 metros cuadrados en concreto estampado, más tótems informativos y botes de basura. Zeus, Monitoreo Vial, el centro en movimiento. Únete al equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti.
Máximo Control de Plagas. Somos una empresa comprometida con tu bienestar y tranquilidad. Nos especializamos en mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 22 99 80 21 22. Somos Máximo Control de Plagas. Continuamos en su programa Líderes Empresariales. Habíamos platicado con usted acerca de lo que debe hacerse para tener éxito en una empresa. Ya hablamos de que lo importante es administrar, asesorarse, pero algo que es muy importante, si usted quiere salir adelante, hoy tiene que usar la tecnología. Se quejan mucho de que las tienditas han ido quedándose en el olvido porque entró Oxxo y acabó con ellas. Es cierto, hay algo de verdad en ello, mas no es toda la verdad. Le voy a platicar a usted lo que hicieron una cadena de farmacias cuando empezaron a crecer todas las grandes cadenas como ISA, como del Ahorro, como el Dr. Simi, y todas las grandes cadenas farmacias Guadalajara. Las farmacias pequeñas sí se fueron reduciendo. En México había 20,000 farmacias. La Asociación de Farmacéuticos de México eran 20,000, pero empezaron a reducir su número, fueron quedando. Empezaron por 15,000, luego 10,000, y cuando empezaron a bajar de las 8,000 farmacias, la extinción fue tan rápido que no quedaban más que unas 1,200 farmacias de todo lo que eran las farmacias pequeñas en México. Entonces, ellos se empezaron a unir por estados y luego a nivel nacional y formaron una cadena que se llama Farmapronto. Esta cadena Farmapronto era nada más que la unión de todas esas pequeñas farmacias. Se modernizaron con tecnología, se unieron para poder comprar y en ese poder de compra de todas juntas poder conseguir mejores precios y poder competir con las grandes farmacias. Desafortunadamente, el no tener la preparación para dirigir una organización compleja, no tener un liderazgo que dirigiera de una manera acertada esta cadena de farmacias, empezaron a tener problemas porque el aspecto económico fue el que empezó a fallar. Cuando era el momento de pagar el gran volumen que se había pedido, muchas farmacias no cumplían con su pago. Y por lo tanto, el pago total que tenía que hacer esta cadena no lo logró. Entonces, una solución, pero con una estructura de dirección y de liderazgo bien establecida, puede funcionar. Por ejemplo, esta otra empresa, Construrama, ¿sí se acuerda usted de Construrama? Donde de pronto muchas de las empresas que venden materiales para construcción y que no tienen el poder de los grandes distribuidores, entonces todos se unieron en esta razón social de Construrama y empezaron a conseguir también precios muy accesibles y pudieron competir. Pero pudieron competir durante determinado tiempo porque tuvieron problemas, lo mismo por la dirección. Por lo tanto, esto nos deja como lección que cualquier negocio, que cualquier organización que se dedique a comerciar, a fabricar, a dar servicios, lo primero que debe de implementar es un liderazgo poderoso. El liderazgo poderoso se refiere a quien conoce a las personas, quien forma equipos de trabajo,
quien les da el valor humano que tienen las personas, porque al final de cuentas las personas son las que construyen las empresas. Si no hay liderazgo, como se los dije al principio, esta empresa está condenada al fracaso. Por lo tanto, hay que estudiar liderazgo, hay que estudiar cómo se administra un negocio, hay que desarrollar a las personas que están bajo nuestro cargo, bajo nuestro liderazgo, para que ellas se vayan haciendo poderosos también y sean los líderes que nos puedan sustituir. Por lo tanto, las micro, las pequeñas y medianas empresas, no importa si tienen solamente 3 empleados, 2 empleados, pero necesitan alguien que tenga el liderazgo sobre de ellos y que tenga una organización y como decía un líder en el magisterio, al cual yo veía mucho cuando empecé mi carrera de maestro, y que decía, por vida de Dios, capacítense. Las pymes, las micros, quiebran por falta de capacidad, por falta de visión. Siéntese, piense 2, 3 horas en la noche cuando no pueda dormir, levántese, tómese su lápiz, que vengan las ideas, escriba y empiece a dibujar su mapa de navegación, qué es lo que quiere. Si no piensa, si no planea, solamente va a vivir al día y su pequeña, micro y mediana empresa o no crece o puede desaparecer. Le voy a poner a usted ejemplos muy interesantes de empresas que fueron micro y que hoy día son grandes empresas. Seguramente usted vio el programa de la semana pasada. Si no lo vio, le voy a platicar a quién tuve para entrevistar. Tuve nada menos que Antonio Chedraui Volado, Antonio Ramón Chedraui Volado. Él es el director general de Ofix. Ofix es una empresa que, como usted sabe, su giro es equipos de oficina y papelería al mayoreo. ¿Cómo empezó Ofix? Antonio Chedraui Volado, él era gerente en Tony. Como usted sabe, Tony es la empresa de Tony Chedraui, su padre. Pero él, Tony Chedraui Volado, hijo, él se desempeñó desde los almacenes, allá en Tony, en el mostrador, haciendo notas, barriendo, limpiando el mostrador, en la bodega, luego en las ventas, después como supervisor de mostrador, fue creciendo y él conoció las entrañas del negocio. Por lo tanto, lo que yo le ponía a usted como requisito de conocimiento, de planeación, él ya lo había aprendido empíricamente. Después estudió administración de empresas en el Colón, pero cuando egresa, él decide emprender. Y emprende en esta compañía que usted conoce hoy como Ofix. No sé si recuerde, en donde hoy está Televisión Azteca en Díaz Mirón, aquí en Veracruz, ahí estaba un restaurante que se llama La Fogata. Cuando cerraron La Fogata, ahí se instaló la primera tienda de Ofix. Nos platica Tony que él tenía un presupuesto para emprender, que eran sus ahorros de 400,000 pesos en 1991. Como no alcanzaba para el inventario que debía tener en la tienda, entonces él pidió un préstamo al banco de otros 400,000 pesos. Así nace la primera tienda de Ofix y empieza a trabajar. El concepto era nuevo. Él lo vio en Estados Unidos, pero ven ustedes, era una microempresa porque no alcanzaba los 10 empleados y no alcanzaba los 4 millones de pesos de venta al año. Era una microempresa. Pero ¿cuál fue el aspecto fundamental para que creciera Ofix? Tony simplemente lo que él empezó a buscar fue que empezara el retorno de capital. No era tan rápido, pero él se asignó un salario
que fuera lo elemental y acorde con los ingresos de la tienda. Por lo tanto, él estaba cuidando los salarios de él, hizo una política de austeridad en los gastos y puso otras políticas en el rendimiento de todo lo que había en la tienda, como por ejemplo energía eléctrica y todo lo que usted considera de administración. Empezó a llegar el capital, empezó a liquidar el adeudo que tenía con el banco hasta que liberó el préstamo que tenía. Pero lo que empezó a caer le dio liquidez, reunió para abrir otra tienda, la planeó desde antes de abrirla, dónde iba a estar, cuántos empleados iban a tener, qué líneas iban a trabajar, ya que el concepto lo había traído él de los Estados Unidos, que era línea de oficinas, muebles y papelería. Todo artículo para oficina que tuvieran ahí, sin tener que ir a buscar por un lado una cosa u otra. Y con esto también él tenía en mente ya una posibilidad de hacer negocio, porque las oficinas era muy difícil que le compraran papelería si no llevaba equipo para oficina, y así logró entrar con esos clientes y fue creciendo. Hoy usted conoce lo que es Ofix, tiene más de 22 sucursales en la República, es uno de los líderes y es quien a México trajo el concepto de muebles de oficina y artículos para oficina. Hoy día es una empresa con mucha liquidez, tiene más de 1,000 empleados, es una gran empresa, y vean ustedes cómo fue escalando de una microempresa con 10 empleados, pasó a ser una una pequeña empresa cuando tuvo ya más de 30 empleados, pasó a ser una mediana empresa cuando ya tenía más de 100, y hoy día es una gran empresa que tiene sobre 1,300 empleados Ofix. Para que usted vea cómo, con buena administración, liderazgo, porque cuando usted escucha hablar a sus empleados de Tony Chedraui Volado, a sus empleados cómo se expresan de él, es que es un gran líder. Y ese gran líder es el que escucha a los empleados, el que escucha a sus subordinados, porque ellos le van a ayudar a que el negocio mejore. Este es un ejemplo. Cuando regrese le voy a poner a usted otro ejemplo que también es extraordinario, porque de una microempresa hoy día es una gran empresa en México. En 2 minutos estoy de regreso con ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. Rodolfo Pérez Arellano, copropietario de Floristería Juliet. Muchas gracias Canaco Servitur Veracruz por el gran apoyo en este momento de contingencia. Nos han ayudado totalmente para salir adelante. Los invito a que se inscriban y sean socios en la Cámara de más de 141 años, al servicio de los veracruzanos.
Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Estoy de regreso con ustedes en su programa Líderes Empresariales. Segundo ejemplo de cómo una microempresa bien organizada, con una buena planeación, con un buen control, hoy día es una de las empresas farmacéuticas más grandes de México. Me refiero a Farmacias del Ahorro. ¿Quién no ha visto en la esquina de su casa, a 2 cuadras, en la ciudad, 15, 20 farmacias del ahorro? Le voy a platicar el origen de esta gran cadena de farmacias. Y se la platico porque esto yo lo platiqué con el dueño de Farmacias del Ahorro, el señor Leonardo Maximiliano Asturias. Él es el dueño, el fundador, y esta es la historia. En una ocasión que estuve de visita a la comercializadora farmacéutica de Chiapas, que es la razón social nacional de Farmacias del Ahorro, en una amena charla que tuve con don Maximiliano Leonardo Asturias, le preguntaba yo cómo es que había crecido tanto Farmacias del Ahorro. Y con una gran sonrisa me dijo, ¿tiene tiempo de escuchar? Claro, don Leonardo, le comenté yo. Y entonces me platicó que él había sido un gerente regional de mucho éxito en Guadalajara con la compañía Laxide. Se escribe Laqueside con K, Laqueside, se pronuncia Laxide, y que esta era una empresa alemana y que producía básicamente productos para la diabetes, como el Ovinese, Diabinese. Entonces él, cuando esta compañía farmacéutica es comprada por otra transnacional, los liquidaron y él era gerente regional en Guadalajara. Un gerente regional en la industria farmacéutica para un laboratorio es el que controla varios estados de la República, tiene a su cargo una fuerza de ventas que varía entre 100 y 300 representantes y él es el encargado de generar el resultado de esa fuerza de ventas. Entonces lo liquidaron y se regresó a su tierra, que era Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La esposa de él, de don Leonardo Maximiliano, es hermana de la esposa de Raúl Salinas de Gortari. La esposa de Raúl Salinas de Gortari es Paulina Castañón. Una hermana de ella, la señora Castañón, es la que era su esposa, es su esposa de don Leonardo Maximiliano Asturias. Por eso es que surgía aquel mito de que en esta cadena de farmacias Salinas de Gortari tenía influencias económicas y no es verdad. La única era que Paulina Castañón era hermana de la esposa de don Leonardo Maximiliano Asturias. Por lo tanto, los hijos de don Leonardo, Antonio Leonardo Castañón y Maximiliano Leonardo Castañón, era el único vínculo que tenían con la esposa de Raúl Salinas de Gortari. Era el único. Nunca hubo una influencia económica. Bien, cuando regresa don Leonardo Maximiliano Asturias a Tuxtla Gutiérrez, él tenía un cuñado, un hermano de su esposa. Era un odontólogo. Este odontólogo tenía 2 farmacias allá en Tuxtla Gutiérrez que así se llamaban, Farmacias del Ahorro. Entonces, iba a buscar en qué invertir don Leonardo su liquidación cuando lo llama el cuñado y le dice, oye, Leonardo, sé que estás buscando en qué invertir tu dinero. Te vendo mis 2 farmacias
porque yo ya no puedo atenderlas. Me roban mucho, en lugar de ganar pierdo. Y don Leonardo dijo, bueno, vamos a hacer cuentas. Hicieron una negociación, don Leonardo no quería quedarse sin efectivo. Vean ustedes lo que ahora es tan importante esto que les digo. Don Leonardo no quería quedarse sin dinero en efectivo. Por lo tanto, negoció con su cuñado que le iba a dar una parte de las farmacias y otra se la iría pagando conforme fuera saliendo el negocio. Mientras tanto, la otra parte de su liquidación era para vivir y no sacarle dinero en lo absoluto al negocio. De esta forma empezó don Leonardo Maximiliano Asturias como empresario farmacéutico. Llegó el momento en que uno de sus hijos, Antonio, iba a hacer una maestría a Harvard. Él le dijo que sí le pagaba la maestría y lo envió. Cuando termina su maestría, Antonio, hijo, allá en Harvard, y a su regreso a Tuxtla Gutiérrez, le presenta a su padre la tesis que él había elaborado para su graduación y era el desarrollo de una cadena de farmacias. Ya tenían ellos la base y el plan contemplaba abrir otras 8 para tener una base de 10 farmacias en la cadena. Después de mucho negociar con su hijo y de ver que ya había liquidado él el crédito de las 2 que tenía, hicieron un estudio que lo traía ya Antonio, hijo, que había hecho en Harvard, y entonces buscaron un distribuidor, que en este caso fue Nacional de Drogas, un distribuidor de medicamentos, quien les financió el inventario de productos que iban a tener en esas 8 farmacias. Parte del dinero más un préstamo bancario lo utilizaron en adecuar los locales para las farmacias. Y ahora va usted a ver por qué era tan importante tener 10 farmacias para poder arrancar. Una vez que arrancaron las 10 farmacias, abrieron unas más en Tuxtla Gutiérrez, otras más en Tapachula y otras en 2 partes más del estado de Chiapas. Pero ¿por qué era importante tener 10 farmacias? Porque el distribuidor, cuando factura, le da a la farmacia, con este volumen de ventas, de compras, les da facilidades en el crédito y les da 30 días para pagar. Para pagar el inventario inicial les da 60 días. Entonces, Antonio Leonardo Castañón, que era el hijo, había visualizado que tenían 60 días hábiles para ingresar sin tener que pagar. ¿Por qué? Porque la farmacia facturaba hoy al cliente rápidamente por la línea internet, le solicitaba al distribuidor y al otro día el distribuidor le estaba surtiendo ese pedido que había vendido al cliente o ese producto. De tal manera que le surtía y no tenía que pagar hasta los 30 días. Entonces, imagínense usted la primera semana ya tenían un capital junto de las 10 farmacias que les dio la oportunidad, ahora sí, por cuenta de ellos, de abrir otras 2 farmacias. Y así, conforme fue transcurriendo el tiempo, pagaron el inventario inicial a los 60 días, habían abierto otras 4 farmacias y ya llevaban 14 en 4 meses y fueron multiplicando el negocio de tal forma que cada año fueron haciendo una pirámide de crecimiento. Todo lo que ellos colectaban de las farmacias antes de pagar al distribuidor, estaban abriendo otros nuevos negocios. Tan importante fue este crecimiento que prácticamente también se compraron, o más bien se convirtieron en compradores de bienes raíces, porque ya no rentaban, ya compraban terreno propio y en lugar de abrir las farmacias, mejor construían, y aunque se tardaran de 3 a 4 meses en construir una nueva farmacia, cuando ellos la abrieran no iban a pagar renta. Cuando la abrieran iban a poner el inventario completo automáticamente pagado. Así fueron creciendo las farmacias del ahorro
fueron creciendo en su estructura, pero ¿en dónde estuvo el secreto? En el liderazgo. Se asignaron cada uno un salario. Con este salario vivían medianamente porque los ingresos que llegaban a las farmacias eran para pagar lo que debían a los distribuidores, para pagar la nómina, para pagar todo lo que eran los servicios, pero lo más importante es que, por ejemplo, ellos pusieron un sistema a los vehículos que tenían de la organización bien estructurado de cómo pagar el kilometraje, la depreciación de los vehículos, como las prestaciones de los empleados. Pero lo más importante, por ejemplo, es que la energía eléctrica, que es uno de los componentes más caros para la industria, ellos con una economía y un modelo de cómo utilizar la energía eléctrica en todos los puntos de venta, ahorraban casi el 50% en el pago de energía. Esto les ayudó a convertirse primero de una micro a una pequeña, de la pequeña a la mediana. Hoy día, Farmacias del Ahorro tiene más de 1,000 mostradores en la República, más de 5,000 empleados y sus ventas son extraordinarias. Hicieron ellos también un modelo de farmacia, que esto lo tienen en sus oficinas en el corporativo en México, porque ahora el corporativo lo trasladaron a México. Haga usted de cuenta que ahí en sus oficinas, más bien no haga de cuenta, lo tienen, una farmacia con la misma estructura de la farmacia que usted visita a donde hace sus compras. Y ahí van a darle entrenamiento a todo aquel que va a ir a trabajar a una farmacia del ahorro. Ahí se entrenan, ahí tienen capacitadores. Bueno, este es un modelo de cómo una micro se convierte en una gran empresa. Secreto de las 3 que les voy a comentar hoy, se los voy a decir, más bien hacer el resumen, porque el secreto ya se lo he ido comentando en el transcurso de este programa, cuando regrese de un pequeño corte en 2 minutos. Estimado empresario, te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición. Apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas. Asesoría legal en materia civil y mercantil. Apoyo en el análisis y registro de marca. Salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial. Capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal. Vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento, bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti, difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Oscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esa necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de expertos. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad
es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México. Y tercera empresa, que de una micro se convirtió en una empresa transnacional. En un programa traté la historia de Bimbo, una bellísima historia de una empresa en México. Si usted se la perdió o no le interesó, yo le sugiero que la busque en Radio TV Canaco Digital, porque ahí usted va a conocer la historia de Bimbo, de don Lorenzo Servitje, el fundador. En el año de 1945, en México, el pan de caja se le llama así, porque los migrantes irlandeses y europeos, además que llegaron a los Estados Unidos, ellos estaban acostumbrados a comer un pan que cuando vinieron a los Estados Unidos no se hacía. Y entonces, cuando ellos recibían víveres de Europa, venían en cajas de madera o en cajas de cartón duro, con su tapa. Ahí venían los víveres. En esas cajas, una vez que las desocupaban de los víveres, ellos empezaron a utilizarlas para verter ahí la harina y meterla al horno a cocción, y una vez que estaba cocido, despegaban ese pan de la caja y salía un pan así rectangular, como los panqués, y entonces ya lo cortaban en rebanadas, y por eso se llama pan de caja. Así se le quedó. Ese pan de caja llegó a México porque lo trajo una empresa mexicana que era Panificadora Ideal. Pero como nunca encontraron la manera de que el pan se conservara fresco, y además no tenían un plan de mercadotecnia, no tenían más que la fabricación de pan, no tenían un sistema organizacional de reparto, quebró esta empresa Ideal. En el caso de don Lorenzo Servitje, él se quedó con la idea de que él quería hacer ese tipo de pan que ya no se fabricaba más en México. Su papá de don Lorenzo Servitje era dueño de la pastelería El Molino, que usted la conoce, muy famosa en México. Entonces don Lorenzo Servitje compró un horno muy moderno para la pastelería El Molino, para hacer repostería de alta calidad y que pudiera fabricar en gran número los pasteles. Pero él seguía con esa inquietud del pan de caja. Necesitaba más dinero para la inversión. En ese tiempo, 1943-44, estaban llegando las primeras cámaras fotográficas a México que se importaban de los Estados Unidos. De allá las importaban a México. Entonces, un primo de él le dijo: te invito a este negocio, tú pones tu parte, yo pongo mi parte, traemos cámaras a México y yo las comercializo, le dijo el primo. Don Lorenzo dijo: de acuerdo, porque yo no puedo abandonar el negocio de la pastelería. Así fue. Invirtió con el primo, tuvieron gran éxito, vendieron muchas cámaras, y don Lorenzo entonces ya tenía el capital para esa empresa que él quería fundar. Pero un horno no le era suficiente. Entonces se comunicó a la empresa que hace los hornos en Estados Unidos, les pidió todas las especificaciones, y de esa misma empresa de los hornos le sugirieron que en México había un ingeniero industrial que es el que había manejado el horno de Panificadora Ideal. Entonces hace el compromiso, compra un horno don Lorenzo, se apalabra con el ingeniero que resultó ser hijo del dueño de la Panificadora Ideal, se pusieron de acuerdo y lo mandó a Estados Unidos a que estudiara cómo fabricar el horno. Perdón, cómo utilizar el horno para fabricar el pan de caja. Así, de esta manera, entonces, era la Segunda Guerra Mundial ya en pleno, en el año de 1945, corrían el riesgo de que cerraran la frontera y no pudiera entrar el horno. Por eso, don Lorenzo hizo con un año de anticipación este contrato para que le facilitaran el horno. Y justamente
Un mes faltaba para que cerraran la frontera cuando pasó el horno que don Lorenzo tenía. Entonces, su primo, con el que había vendido las cámaras fotográficas, era un hombre que tenía mucha idea para las ventas, se asoció con, más bien lo contrató para que fuera su gerente de ventas e hiciera el plan de cómo iban a vender el pan de caja. Al ingeniero lo comisionó, al ingeniero que iba a utilizar los hornos y a dirigir la producción, lo comisionó para que buscara cómo iban a estabilizar el pan y que tuviera frescura después de 7 días. Así fue conformando su equipo de trabajo, pero cuando iban a comprar el terreno para edificar, encontró que tenía $500,000 de pesos y faltaba otro $500,000 para comprar el terreno. Como pudieron, consiguieron un préstamo con el banco y consiguieron reunir el $1,000,000 de pesos. Una vez con el $1,000,000 de pesos, compraron el terreno, hicieron el edificio, pero mientras hacían, le encargó al gerente de ventas que hiciera las rutas de distribución del pan. Y encontró este primo de don Lorenzo Servitje que los refresqueros conocían muchas tiendas de abarrotes donde podían muy bien vender el pan de caja. Le encargó entonces, y en lugar de ir a las panaderías solamente, iban a ir a todas las tiendas de abarrotes y panaderías cuando lanzaran su plan de caja. Al ingeniero que le había encargado cómo mantener la frescura del pan, hicieron varias pruebas hasta que encontraron, les dieron un paquete a cada uno de los ejecutivos que ya formaban, un paquete para que tuvieran el pan durante 7 días en su casa. Cuando se reunieron, abrieron el pan y encontraron que el pan estaba fresco. Habían encontrado entonces ya la estabilidad del pan, ya tenían las rutas de reparto, ya tenían quién iba a encargarse de las ventas, Servitje se iba a encargar de la administración, y en 1945, con 36 empleados, con 6 camiones para repartir, con gente en la fábrica y en la comercialización, entonces recuerden que era una pequeña empresa. Aunque no estaban todavía las reglas de que podían tener hasta 50 empleados porque eran fabricantes industriales y comercializadores, pero en este momento al salir caerían en una pequeña empresa. Así con 36 empleados salió Bimbo al mercado. Cuando sale, empiezan a tener ventas extraordinarias, pero había que pagar el préstamo del banco. Por lo tanto, don Lorenzo puso un plan de austeridad infinito donde en todos los departamentos de la empresa había austeridad. Y aquel que la respetara tenía un bono a fin de año, habiendo sido evaluado que tenía el respeto por todo lo que habían ellos puesto como austeridad. Lo mismo en oficina, que en fábrica, que en el reparto, en donde tuviera una interacción la compañía, es así como iban ellos a controlar los gastos. Liquidaron su préstamo, era un préstamo a 5 años, lo liquidaron en 2 años, y don Lorenzo puso como regla que iban a tener un salario y que las ganancias todas se iban a reinvertir, todas. Iban a tener posibilidades cuando ya tuvieran cierto número de sucursales en el país. Es así como crece, con una organización que va creciendo, pero al mismo tiempo una administración que se va perfeccionando. Bimbo empieza a tener sucursal en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, llegan a 100 ciudades hasta que cubren todo el país. Cuando toma las riendas el hijo de don Lorenzo Servitje, el mayor, empieza a hacerse transnacional, compran marcas en Estados Unidos. Hoy día Bimbo es líder en Estados Unidos en pan, compran en Brasil, compran en Europa y hoy tienen en 126 países. Bimbo tiene presencia, una empresa nacida en México. Ahora bien, este es el éxito. Pero ¿cómo lograron estas empresas de ser micro o pequeñas empresas hacer lo que hoy son? Liderazgo. Don Lorenzo llamó
a los empleados sus asociados. No les llamó empleados. Dijeron, van a ser mis asociados. Hoy día incluso los empleados de Bimbo compran acciones y cuando los liquidan, esas acciones las capitalizan. Y compran acciones porque les ponen una parte la empresa y una parte ponen ellos, de tal manera que no se gasten todo su dinero, sino que vayan teniendo un ahorro para el futuro. Este es el liderazgo, esto es el desarrollar a las personas. Por eso son empresas en donde es un orgullo trabajar en ellas. Y son 3 ejemplos que le he puesto a usted, pero le puedo poner más. Pero ¿cómo se llega a una gran empresa? Administrando muy bien una pequeña, una micro y una mediana empresa. Por lo tanto, en este mundo nada es imposible. Usted, recuerde, tiene un negocio, no se pelee con la tecnología, busque quien le asesore, hágase una plataforma para surtir online. Tiene usted un elemento muy importante que es el teléfono. Por una videoconferencia, por WhatsApp, usted puede tener interacción con sus clientes. Por ahí que le hagan un pedido, muéstreles la mercancía que tienen, asesórese con mercadotecnia para que usted pueda tener posicionamiento de su producto, de su negocio, haga el negocio más atractivo y verá que su micro o pequeña industria va a tener larga vida. Espero que este programa haya sido interesante para usted. La pequeña y mediana industria, la micro, pequeña y mediana industria en México es el sostén de este país en la fuente de empleos. 78% de empleos se crean aquí. Y si quiere asesoría, venga a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, inscríbase y por la inscripción y el pago de un año, que no es mucho, a lo mejor usted va a pagar 200 pesos mensuales, el equivalente, pero va a tener usted asesoría en la Cámara de Comercio, en la incubadora de empresas, en los servicios, asesoría en IMSS, asesoría en lo que son impuestos, en Hacienda y también en defensa de muchos problemas que se presentan en los comercios. Así que le espero el próximo jueves en otro programa más de Líderes Empresariales. Le agradezco mucho que me haya dedicado parte de su tiempo hoy. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Le espero el próximo jueves en un programa más de Líderes Empresariales a través de radio y televisión Canaco Digital de Veracruz. Hasta entonces. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa.